Playas vacías, no hay música ni bailes, no retumban los tambores. En estas calles, donde antes se desbordaba alegría, ahora deambula el miedo y la zozobra. Niños y abuelos se encuentran escondidos en sus hogares, desde que el sábado 18 de julio de 2020, un comando con armas de grueso calibre irrumpió violentamente llevándose a 3 líderes y 2 personas más de la comunidad. Eran aproximadamente las 5:20 de la mañana. Los vecinos dormían y apenas reaccionaron. Las víctimas de este secuestro, que sigue sin esclarecerse, son el presidente del patronato, Snyder Centeno, así como Milton Martínez y Swami Aparicio Mejía, miembro del Comité de Tierras. También Albert Santana Tomás y Gerardo Misael Roches, que son allegados a la comunidad. Fue una operación rápida. Los vecinos realizaron un esfuerzo inútil colocando piedras en la calle. Nada detuvo a los delincuentes, que usaban uniforme de la Dirección Policial de Investigación, DPI. Había temor que se perpetrara una masacre. Eso nos tiene muy consternados y no digamos a nosotros como líderes y no digamos la familia de estas personas, ¿verdad? Que se sienten desamparados, se sienten inconsolables en estos momentos por esta situación. La Policía Nacional llegó casi una hora después, pese a que fueron avisados en el momento. La población mayor y los niños aún están afectados por el trauma de aquella madrugada. Una de las cosas que nosotros realmente lo sentimos muy duro para nosotros es cuando miramos a nuestros mayores, entra un carro, salen corriendo y se meten a su casa. Ver los niños que corrían tranquilamente por nuestras comunidades, jugaban en nuestras playas. Ahora no podemos ver ningún niño jugando en la playa porque están escondidos, están en sus casas, están llenos de terror. Y yo creo que en lo que es psicológicamente ha sido un daño terrible para la comunidad del Triunfo de la Cruz, para nuestras comunidades, de cual va a ser difícil que lo recuperemos. Los vecinos creen que las desapariciones están directamente relacionadas con un viejo conflicto de tierras, pero los organismos a cargo de la investigación guardan silencio sobre el posible móvil. La Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, desde 2008 a 2019, registra 105 hechos violentos contra el pueblo garífuna: asesinatos, amenazas, criminalización, desplazamiento, desapariciones y acoso judicial. Sentimos como una persecución. Si no, tú miras, aquí hay 4 compañeros perdidos, de verdad secuestrados, y en Santa Rosa de Aguán han matado los pescados de la laguna que alimenta la comunidad de Santa Rosa de Aguán. Han venido asesinando a los líderes en diferentes comunidades y hasta el sol de hoy no hay respuesta, ¿verdad? Sentimos que el Estado está confabulado, ¿verdad? Internacionalmente y nacionalmente con muchos empresarios. O sea, si vemos nosotros el problema que sucede en la Bahía de Trujillo, los canadienses se están apoderando de la Bahía de Trujillo, ¿verdad? Nosotros acá vemos el proyecto Indura, que es un proyecto nacional y que lo han presentado como un gran proyecto que iba a favorecer a nosotros como comuneros, y al final no. O sea, aquí tenemos, ahí atrás tenemos Playa Escondida, que han entrado a la brava dentro de nuestra comunidad, y a pesar que nosotros tenemos unas medidas cautelares, a pesar que nosotros, la ley dice que tienen que haber una consulta previa, libre e informada antes de que entre cualquier tipo de proyecto a nuestras comunidades, pero más sin embargo no ha habido ese respeto para nosotros. Desde el lunes 20 de julio y todos los días de la semana anterior, los habitantes del Triunfo de la Cruz han realizado tomas pacíficas en la carretera CA13 que conecta a las ciudades de Tela y La Ceiba, para exigir al Estado de Honduras una investigación sobre el secuestro. También piden a los captores que la vida de sus amigos y compañeros sea respetada. Las mujeres del Triunfo de la Cruz siempre se muestran a la cabeza de las manifestaciones. Aquí en la comunidad del Triunfo de la Cruz hay un grupo de mujeres, voz de mujeres. Entonces, ahí eso es lo que nuestra madre nos inculca, estar siempre presente. Una comitiva integrada por la gobernadora departamental de Atlántida, Noelmi Arzú, el diputado Osman Chávez, la Organización para el Desarrollo Étnico Comunitario, ODECO, Policía Nacional y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, intentaron sostener una reunión con la comunidad,
pero fue rechazada por los manifestantes, quienes dejaron claro que el patronato no había sido convocado a la misma y que la intención de los visitantes era celebrarla con un grupo afín al gobierno. No han estado ni en la lucha, no están en la lucha. Entonces podemos decir que esas personas son contrarios a la lucha. Y nosotros no queremos personas, no queremos hablar con gente que son así. No importa que sean diputados, gobernadores, nada que ver. Nosotros queremos unión de la comunidad para la búsqueda de nuestros compañeros. ¿Ven eso ustedes como una jugada política? Exactamente, eso es política. Aquí no queremos política. Acá decidieron que para los próximos días se buscará una nueva reunión con la participación de la dirigencia que está presente en la lucha. Los pobladores sostienen que la única organización que ha estado al frente de las exigencias es Ofrane. Sin embargo, la dirigencia de Odeco sostiene que ellos por su parte han realizado diversas gestiones para colaborar en esta problemática. Todas las entidades hemos estado emitiendo comunicados, nos hemos apersonado el día de hoy, pero también desde la Ceiba hemos estado haciendo gestiones para que se acelere la investigación con la Fiscalía Especial de las Etnias, con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, con la Policía Nacional y también tratando de tocar a nivel internacional, ¿verdad? Haciendo incidencia con las organizaciones que trabajan por el respeto de los derechos humanos. Ya se han hecho algunas gestiones desde Alemania, de Estados Unidos, están pendientes de lo que está pasando y sobre todo exigir que haya celeridad para que se pueda investigar y dar respuesta a la comunidad. El CONADE por su parte solo se ha limitado a emitir un comunicado, para muchos intrascendente. El CONADE se solidariza fraternalmente con las familias. Casi como de costumbre, la lentitud en las investigaciones también es característica en este caso. 6 días después del secuestro, un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, y otro de la Dirección Policial de Investigación, DPI, llegaron a realizar pesquisas. El mutismo rodea esta investigación. Buscamos detalles de la misma en la sede del Ministerio Público de Tela, pero no había ningún fiscal. La Fiscalía Especial de Etnias ahora maneja las investigaciones desde Tegucigalpa. Otra incógnita que rodea el caso es por qué hasta el momento no se muestran videos de estas cámaras de seguridad instaladas en la única entrada hacia el Triunfo de la Cruz. Los manifestantes aseguran que fueron desactivadas de forma sospechosa. Este alto jerarca policial afirma que los videos sí existen. No, sí hay imágenes. De los vehículos sí hay imágenes, ¿verdad? De los vehículos. Creo que una de las cámaras por acá entiendo que está en mal estado, ¿verdad? Porque también los antisociales tienen su estrategia. Sin embargo, la policía le está dando cursos de acción para procurar dar con ellos, ¿verdad? Son varios vehículos, 3 vehículos que por los que según el video pudimos visualizar ahí. Sin embargo, ese es el compromiso nuestro como policía, como investigadores, ¿verdad? Procurar dar con los responsables. En el transcurso de la semana anterior se capturó un sospechoso que se identifica con el alias de El Gringo. Las autoridades aún investigan su verdadera identidad porque aparece con 2 nombres, Reni Michael Ugalde y Gustavo Cáceres Ginestrosa. Se le decomisó indumentaria policial y 3 armas de fuego. También en una hacienda ubicada en la colonia Lomas del Carmen de San Pedro Sula, se encontró una bolsa en donde se hallaron documentos de Snyder Centeno y Milton Martínez. El miércoles 29 de julio, la Policía Nacional anunció el hallazgo de unos cuerpos enterrados en una zona montañosa del municipio de Tela, pero no han confirmado la identidad de los mismos. En Triunfo de la Cruz, la propiedad es colectiva. Las casas a orillas de la playa ocupan lugares paradisíacos, sitios apetecidos para el turismo. Sus cultivos de yuca y plátano principalmente los mantienen en las cercanías de Punta Hisopo. Acá se han repartido equitativamente las parcelas para el trabajo colectivo. Pero justo en esta parte del territorio es donde se centran las disputas con quienes les quieren despojar de estos terrenos ancestrales. Edgardo fue presidente del patronato cuando llevaron la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica en el año 2003. Y la demanda pues fue a favor de la comunidad, donde ya hay lo que es un compromiso de Estado para lo que es hacer el proceso de saneamiento e indemnización por daños y perjuicios en contra de la comunidad del Triunfo de la Cruz y también la comunidad de Punta Piedra. También en el municipio de Tela se encuentra San Juan, un lugar igualmente asediado. El presidente del patronato de esta comunidad, Marvin Witty, denunció estar recibiendo amenazas y ser víctima de seguimiento por parte de hombres armados que han llegado al menos en 2 ocasiones.
se hacen pasar por miembros de la policía militar y a raíz de esa situación, él ha decidido ocultarse. Ahí también hay zozobra. Cerca de ahí, la comunidad de Barravieja aún sigue sufriendo violencia y amenazas de expulsión de su territorio, del que ya fue víctima con la instalación del proyecto Indura. En 2013, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional, se aprobó la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo, que da la posibilidad de crear zonas de empleo y desarrollo económico, sedes. Para muchos, esta ley atenta contra la soberanía nacional. Los lugares que se pueden dar para este tipo de proyectos están prácticamente en las comunidades garífunas, ¿no? Entonces, todos estos proyectos como sedes, que ¿verdad? Lo miramos nosotros como un peligro, como un peligro para nosotros, para nuestra existencia. Como ustedes saben, pues algunos dirán, pero es que no quieren que desarrollemos, no. O sea, no es eso, sino que si tenemos que desarrollar, pero estando nosotros aquí, no despojándonos de donde nosotros hemos vivido, ¿no? La violencia en contra de líderes garífunas, aseguran, es sistemática y culpan al Estado. Según la OFRANE, en 2019, unos 16 garífunas fueron asesinados, en su mayoría, muertes vinculadas a la defensa del territorio. No es un hecho aislado. El pueblo garífuna hemos venido denunciando públicamente, tanto nacional como internacionalmente, todo el acoso, la persecución, la criminalización, la judicialización de defensoras y defensores garífunas, que hemos estado en lucha permanente para que se respeten nuestros derechos ancestrales, territoriales y culturales. Recientemente, los asesinatos se han perpetrado también contra líderes garífunas en Masca Cortés, Cuzuna y Punta Piedra en Iriona Colón. En el año 2003, las comunidades del Triunfo de la Cruz y Punta Piedra presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado de Honduras por violar los derechos colectivos de las comunidades. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia a favor de los garífunas, pero el Estado se rehúsa a cumplirla. Triunfo de la Cruz es una comunidad con una sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras. El Estado no ha cumplido la sentencia y, sobre todo, queremos denunciar el hecho de que desde la emisión de la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha generado mayor conflictividad en la comunidad, tanto de Punta Piedra como en el caso de Triunfo de la Cruz, precisamente por ese mensaje del gobierno al no cumplir la sentencia. Es un mensaje no solamente de desprecio y desconocimiento a la sentencia, sino que es un desconocimiento y un desprecio hacia los derechos de los pueblos, del pueblo garífuna. Y es necesario y es urgente entender esto. En el caso del Triunfo de la Cruz, la sentencia señala la violación del derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por el incumplimiento de delimitar y demarcar aproximadamente 380 hectáreas de territorio de la comunidad. También el fallo contiene medidas cautelares o de protección a favor de la comunidad, pero esto tampoco se ha cumplido. Nuestro compañero Snyder hace como un año o menos del año hizo una denuncia sobre persecución hacia su persona. Incluso fue lanzado en las redes sociales. ¿Verdad? Se le pidió medidas cautelares a él y incluso estuvo en el alto comisionado de los derechos humanos pidiendo protección y no se le dio esa protección necesaria a nuestro presidente. Entonces, por eso nos sentimos que hay complicidad, ¿no? Tiene que haber complicidad de parte del Estado, porque si respetáramos la ley, si ellos respetaran la ley internacional, los convenios que ellos mismos han firmado, esas cosas no estuvieran pasando. El conflicto de Punta Piedra se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1993. El Estado sigue sin devolver esas tierras a la comunidad. Los garífunas están dispuestos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias para defender sus derechos. Para ellos, la tierra es esencial en aras de mantener su cultura. ¿Se imagina un garífuna vivir sin tierra? O sea, deja de ser garífuna. Desde pequeños nos han enseñado que nosotros tenemos que vivir del mar, que nosotros tenemos que vivir del monte, ¿verdad?
y necesitamos nuestros espacios propios como pueblos indígenas, como todos los pueblos indígenas que están ubicados, los 9 pueblos indígenas que estamos ubicados en Honduras. La lengua, música y danza garífuna fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2001. Aquí es nuestra convivencia, aquí es donde Dios nos puso, ¿verdad? Aquí es donde nosotros queremos estar, ¿verdad? Y aparte de eso queremos seguir manteniendo nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad, nuestra creencia, nuestra danza y todo aquello que el pueblo garífuna pues ha venido dando a nuestro país, ¿verdad? Nuestros valores éticos y morales, respetuosos de la justicia, de las leyes y especialmente respetuosos de la dignidad humana, ¿no? Por eso no están dispuestos a ceder en una lucha en la que están conscientes de que su vida corre peligro. El Procurador General de la República nos ofreció ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dejáramos, que renunciáramos a dichas tierras, ¿no? Porque ellos no iban a ubicar en una tierra mejor que esas, o sea, qué ilógico, porque qué mejor tierra voy a querer que la misma tierra donde yo nací. Sería lo último que pudiésemos hacer, sería un gran pecado para nosotros como dirigentes, como hijos de esta comunidad, ¿verdad? Y como pueblo indígena. Hay mucha temor, pero también mucha decisión de seguir y continuar con la lucha para que se cumplan la sentencia y para que se regresen a nuestros hermanos garífunas. Por eso nosotros defendemos este derecho y defendemos esa lucha que hemos logrado ganar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a capa y espada. Para Contracorriente, un trabajo en coordinación con Alan Bu, les informó Dave Villanes.